Bienvenidos a Homo Lector. Hoy, os presentamos las aventuras de John Bell, explorador de misterios. El misterio de la habitación circular. De L. T. Mead y Robert Eustace. Mi nombre es John Bell, y mi profesión es la de detectar y desentrañar los más intrincados y oscuros misterios. Tuve la fortuna de que las circunstancias del destino me permitieran seguir mi propia inclinación en la elección de una profesión. Desde mi más temprana juventud, lo extraño y lo misterioso ejercieron sobre mí una irresistible fascinación. Teniendo medios privados, decidí seguir mis inclinaciones particulares, hasta convertirme en un profesional en el ámbito de la investigación de misterios, para los que, aparentemente, no existe una explicación racional. Hasta el momento, nunca he tenido motivos para arrepentirme de mi elección, pero, al mismo tiempo, no me atrevería a recomendar a nadie seguir mi ejemplo, pues la mía es una profesión que implica tiempo, gastos, trabajo ingrato y, no pocas veces, gran peligro personal. Arrojar luz, mediante la aplicación de la ciencia, a fenómenos aparentemente inexplicables, ha sido la tarea de mi vida. Naturalmente, he atravesado extrañas dificultades para cumplir mi misión. Me propongo en estas páginas relatar la historia de ciertos acontecimientos extraños y envueltos en el misterio, para los que, mediante el uso de la razón y la ciencia, fui capaz de hallar una solución. A continuación, me dispongo a relatar uno de los primeros casos a los que tuve que enfrentarme, un caso al que he dado en llamar el misterio de la cámara circular. Todo comenzó un día de finales de septiembre, cuando recibí la siguiente carta de mi abogado. Mi querido Bell, me consideraré muy agradecido si puede hacerme el favor de visitarme mañana a las 10 de la mañana para tratar un asunto de extrema privacidad. A la hora señalada, me hicieron pasar a la habitación privada del señor Edgecombe. Lo conocía desde hacía años, de hecho, éramos viejos amigos, y me sorprendió la expresión de preocupación, por no decir ansiedad, en su rostro, habitualmente sereno. «Eres el hombre que necesito, Bell», exclamó Edgecombe, estrechando mi mano. «Siéntate, tengo mucho que decirte. Hay un misterio de naturaleza muy grave, que espero que puedas resolver. Está relacionado con una casa que, según dicen, está embrujada». Fijó sus brillantes ojos en mi rostro mientras hablaba. Me quedé en perfecto silencio, esperando a que continuara. «En primer lugar, debo pedirte que consideres este asunto como confidencial». «Por supuesto», respondí. «Ya sabes», prosiguió, «que me he reído a menudo de tu profesión, pero ayer se me ocurrió que las experiencias que has vivido pueden permitirte prestarme una valiosa ayuda en esta dificultad». «Haré todo lo que pueda por ti, Edgecombe», respondí. Se recostó en su silla, cruzando las manos. «El caso es, en resumen, el siguiente», empezó. «Está relacionado con la familia de los Wentworth. El único hijo, Archibald, el artista, acaba de morir en circunstancias extraordinarias. Era, como probablemente sepas, uno de los acuarelistas más prometedores de la escuela joven, y sus cuadros en la academia de este año recibieron grandes elogios. Era el heredero de las propiedades de los Wentworth, y su muerte ha provocado una serie de reclamaciones por parte de un miembro de una rama colateral de la familia, que, cuando muera el propietario actual de los bienes, tendrá derecho al dinero. Este hombre ha pasado la mayor parte de su vida en Australia y está en una situación económica precaria. Ha venido a verme 2 o 3 veces y debo decir con franqueza que no me ha gustado su aspecto». «¿Tuvo algo que ver con la muerte?», lo interrumpí. «Nada en absoluto, como comprenderás rápidamente. Wentworth solía ir solo, a realizar viajes por diferentes partes del país. Ha caminado por todos lados y ha visitado rincones extraños y apartados, en busca de temas para sus cuadros. Nunca llevaba mucho dinero consigo, y siempre viajó como un hombre aparentemente pobre. Hace un mes, emprendió uno de esos viajes. Tenía un generoso encargo de Barlow & Barlow,
comerciantes de cuadros del Strand. Debía pintar ciertas partes del río Merran, y aunque ciertamente no necesitaba el dinero que iba a reportarle ese encargo, parecía contento de tener un objeto para una agradable excursión. Se despidió de su familia en el mejor estado de salud y ánimo, y les escribió de vez en cuando, pero hace una semana, se enteraron de que había muerto repentinamente en una posada del Merran. Por supuesto, hubo una investigación y una autopsia. Se telegrafió al doctor Miles Gordon, el médico de cabecera de los Wentworth, y estuvo presente en la autopsia. El médico no sabía muy bien por qué causa había muerto el joven. El examen médico reveló que Wentworth se encontraba en perfecto estado de salud en ese momento. No se había descubierto ninguna lesión que permitiera dar una opinión diferente, ya que todos los órganos estaban sanos. Tampoco había rastros de veneno ni señales de violencia. El veredicto del forense fue que Wentworth murió de síncope, que, como sabes, es sinónimo de causa desconocida. La posada donde murió es muy solitaria, y tiene fama de estar embrujada. El posadero parece tener mala reputación, aunque nunca se ha probado nada en su contra. Pero una joven que vive en la posada prestó declaración y al principio sorprendió a todos. En la investigación dijo que había advertido encarecidamente a Wentworth que no durmiera en la habitación embrujada. Apenas se lo había dicho al forense cuando cayó al suelo en un ataque epiléptico. Cuando volvió en sí, estaba hosca y silenciosa, y no se pudo sacarle nada más. El anciano posadero explicó que la muchacha era tonta, pero no intentó negar que la casa tenía fama de estar embrujada, y dijo que él mismo le había rogado a Wentworth que no se instalara allí. Bueno, eso es todo. La investigación del forense parece negar la evidencia de un crimen, pero a pesar de todo, yo tengo sospechas muy fuertes de que la muerte de ese joven no fue natural. Lo que quiero que hagas es comprobar si mis sospechas son correctas. ¿Te encargarás del caso? Así lo haré, respondí. Por favor, facilítame cualquier otro detalle y un documento escrito que demuestre, en caso de necesidad, que actúo bajo tus órdenes. Edgecombe estuvo de acuerdo, y poco después me despedí. El caso tenía características de un problema interesante, y esperaba tener éxito en su solución. Aquella tarde, tras obtener todos los detalles necesarios de Edgecombe, hice un cuidadoso mapa mental de mis operaciones y tracé cuidadosamente mis planes. A la mañana siguiente, iría al condado de Harcourt temprano, adoptando para ello el papel de fotógrafo aficionado. Allí, me alojaría en la posada Crown and Thistle, donde Wentworth había pasado 15 días, cuando empezó a trabajar en su encargo de hacer dibujos del río Merran. Pensé que era probable que allí obtuviera alguna información. Las circunstancias debían guiarme en cuanto a mis próximos pasos, pero mi intención era continuar desde Harcourt hasta la posada Castle, que estaba situada unas 6 millas río arriba. Esta era la posada donde había ocurrido la tragedia. Al atardecer del día siguiente, llegué a Harcourt. Cuando mi carruaje se detuvo en Crown and Thistle, la casera estaba de pie en la puerta. Era una mujer de aspecto voluptuoso y rostro amable. Pedí una cama. Por supuesto, señor, respondió ella. Me acompañó hasta la posada, y tras llevarme arriba, me mostró una pequeña habitación, muy limpia y cómoda, con vistas al patio. Le dije que estaría genial, y ella bajó corriendo a prepararme la cena. Después de esta comida, que resultó excelente, decidí visitar al posadero en el bar. Lo encontré hablador y comunicativo. Este es un lugar solitario, dijo. No es frecuente que un alma se quede con nosotros durante un mes seguido. Mientras hablaba, se dirigió a la puerta, y yo lo seguí. Las sombras de la noche empezaban a caer, pero el pintoresco paisaje de la pequeña aldea no podía dejar de cautivarme. Y aún así, es un lugar precioso, dije. Pensé que los turistas lo visitarían en masa. Al menos, es un lugar ideal para los fotógrafos. Tiene usted razón, señor, respondió el hombre.
Y aunque no solemos tener visitas en la posada, de vez en cuando nos visita algún artista. No hace ni 3 semanas, continuó, que teníamos a un caballero como usted, un poco más joven, que se quedó con nosotros 1 o 2 semanas. Era un artista, y dibujaba desde la mañana hasta la noche. Pobre hombre. ¿Por qué dice eso? ¿Qué le pasó a ese hombre? Pregunté, fingiendo ignorar la historia. Tengo buenas razones, señor. Mary, continuó el posadero, mirando por encima del hombro a la señora Johnson, la posadera, que ahora apareció en escena. Este caballero me ha preguntado sobre nuestro visitante, el señor Wentworth. Pero tal vez no deberíamos contarle una historia tan deprimente esta noche. Por favor, hágalo, dije. Lo que ya ha insinuado despierta mi curiosidad. ¿Por qué debería compadecerse del señor Wentworth? Está muerto, señor, dijo la patrona con voz solemne. Di un respingo fingido, y ella continuó. Y todo fue culpa suya. ¡Ay Dios! Casi me hace llorar pensarlo. Era el caballero más agradable que he visto jamás, y tan fuerte, cordial y agradable. Bueno, señor, todo iba bien hasta que un día me dijo, estoy a punto de dejarla, señora Johnson. Me voy a un pequeño lugar llamado Castle Inn, más arriba del Merran. La posada del castillo. Exclamé. No, señor Wentworth, no lo hará si valora su vida. ¿Y por qué no? Dijo, mirándome con esos ojos azules tan alegres como jamás haya visto en el rostro de nadie. ¿Por qué no debería visitar el Castle Inn? Tengo un encargo, para hacer unos dibujos de esa parte tan hermosa del río. Bueno, señor, respondí, si ese es el caso, le dejaremos un caballo y un carro, y podrá ir y venir en coche desde allí, con tanta frecuencia como desee. El Castle Inn no es un lugar adecuado para que se aloje un cristiano. ¿Qué quiere decir? Me preguntó. Se dice que está embrujada, señor, y lo que ocurre en esa casa, solo Dios lo sabe. Pero no ha habido ningún visitante en la posada, desde que el alguacil Holt murió allí, hace algunos años. ¿Ese hombre murió allí? Preguntó el señor Wentworth. ¿Y cómo fue eso? Dios lo sabe, pero yo no, respondí. En la investigación forense, se dijo que murió de síncope, sea lo que eso signifique. Pero la gente de por aquí dijo que fue por un susto. El señor Wentworth se rió de mí. No le importó ni una palabra de lo que dije, y al día siguiente, señor, se fue, llevándose sus pertenencias con él. Bueno, ¿y qué pasó después? Pregunté, al ver que ella hacía una pausa. ¿Qué pasó, señor? Justo lo que esperaba. 2 días después, llegó la noticia de su muerte. Pobre joven caballero. Murió en la misma habitación donde Holt había exhalado su último suspiro. Y después hubo un gran alboroto, porque resultó que, aunque ese joven nos parecía pobre, con poco o ningún dinero, era un tipo muy adinerado, tenía parientes ricos y grandes propiedades. Y por supuesto, hubo una investigación forense y todo lo demás, y grandes médicos vinieron de Londres, y se mandó llamar a nuestro doctor Stanmore, que vive calle abajo. Pero aunque hicieron todo lo posible, y lo examinaron, por así decirlo, con un microscopio, no pudieron encontrar la causa de la muerte. Por lo que dicen, fue un síncope, igual que dijeron en el caso del pobre Holt. Pero, señor, no fue así, fue miedo, puro miedo lo que les mató a los dos. Ese lugar está embrujado. Es una casa misteriosa y terrible, y solo espero que no vuelva a suceder nada parecido. Añadió unas cuantas palabras más, y finalmente nos dejó. Es una historia extraña, dije, volviéndome hacia Johnson. Su esposa ha despertado mi curiosidad. Me gustaría mucho conocer más detalles. No parece haber nada más que contar, señor, respondió Johnson. Es cierto lo que dice mi esposa, que el Castle Inn tiene mala fama. No es la primera ni la segunda muerte que se produce allí. Usted mencionó a su médico de pueblo. ¿Cree que él podría ilustrarme sobre el tema? Estoy seguro de que hará todo lo posible, señor.
Vive a solo 6 puertas de aquí, en una casa con la fachada roja. Quizás querría acercarse usted a hablar con él. ¿Está seguro de que no lo consideraría una libertad por mi parte? Pregunté con prudencia. Él no, señor, estará encantado de intercambiar unas palabras con alguien que viene de fuera de este pequeño y tranquilo lugar. Entonces lo visitaré, respondí. Y tomando mi sombrero, caminé calle abajo. Tuve suerte de encontrar al doctor Stanmore en casa, y en cuanto vi su rostro, decidí confiarme a él. El hecho es este, dije, cuando me estrechó la mano. No se me ocurriría tomarme esta libertad, si no estuviera seguro de que usted podría ayudarme. ¿Y de qué manera? Preguntó, no con rigidez, sino con una mirada penetrante, inquisitiva e interesada. Me han enviado desde Londres para investigar el misterio de Wentworth, dije. ¿De veras? Preguntó sobresaltado. Luego, continuó con gravedad. Me temo que ha emprendido una búsqueda inútil. No se descubrió nada en la autopsia que explicara la muerte. No había marcas en el cuerpo, y todos los órganos estaban sanos. Me encontré con Wentworth a menudo, mientras estuvo aquí, y era el joven más vigoroso y de aspecto más fuerte que he conocido nunca. Pero el Castle Inn tiene mala reputación, ¿no es así? Dije. Es cierto. La gente de aquí le tiene miedo. Dicen que está embrujado. Pero, en serio, señor, usted y yo no tenemos por qué preocuparnos por esos estúpidos rumores. El viejo Bindloss, el propietario, lleva años viviendo allí, y nunca se ha probado nada en su contra. ¿Vive allí solo? Pregunté. No, allí también viven su esposa y una nieta. ¿Una nieta? ¿Es esa la muchacha que prestó unas declaraciones sorprendentes en la investigación? Nada importante, respondió el doctor Stanmore. Se limitó a repetir lo que Bindloss ya había dicho, que la casa estaba embrujada, y que ella le había pedido a Wentworth que no durmiera en la habitación. ¿Se ha intentado alguna vez encontrar el motivo por el cual se dice que esta habitación está embrujada? Continué. No que yo sepa. Probablemente se oyen ruidos extraños, provocados por ratas en el desván. ¿Pero no ha habido otras muertes en la casa? Eso es cierto, reconoció el doctor Stanmore. ¿Cuántos han muerto allí? Bueno, yo mismo he asistido a no menos de 3 investigaciones similares. ¿Y cuál fue el veredicto del jurado? En cada caso, el veredicto fue muerte por síncope. Lo que significa que la causa es desconocida, dije, poniéndome de pie de un salto, impaciente. Me pregunto, doctor Stanmore, si está usted satisfecho con dejar el asunto en este estado. ¿Y qué puedo hacer? Preguntó, con un gesto de impotencia. Me han pedido que examine un cadáver. He encontrado todos los órganos en perfecto estado, no he podido hallar el menor rastro de violencia ni detectar ningún veneno. ¿Qué otra prueba puedo aportar honestamente? Solo puedo decir que yo no me daría por satisfecho, respondí. Debo decirle que he venido desde Londres, decidido a resolver este misterio. Yo mismo me alojaré en el Castle Inn. ¿Y qué piensa hacer allí? Preguntó el doctor Stanmore. Dormir en la habitación embrujada, respondí con resolución. Por supuesto, usted no cree en el fantasma, ¿verdad? No, pero creo en el juego sucio. Ahora, doctor Stanmore, ¿me ayudará? Por supuesto que sí, si puedo. ¿Qué quiere que haga? Bien. Mañana iré al Castle Inn. Si al cabo de 3 días no regreso, podría ir a buscarme y al mismo tiempo enviar esta carta al señor Edgecombe, mi abogado de Londres. Si no aparece en 3 días, armaré un escándalo enorme, dijo el doctor Stanmore. Y por supuesto, enviaré su carta al correo. Poco después, estreché la mano del médico, y lo dejé. Al día siguiente, después de cenar temprano, me despedí de mi bondadoso posadero y de su esposa, y con mi mochila y mi cámara fotográfica al hombro, emprendí mi camino. Tuve cuidado de no decirle a nadie que iba a la posada del castillo, y para ello,
me interné a través de un bosque y encontré así el camino correcto. El sol estaba a punto de ponerse cuando por fin me acerqué a un cartel destrozado, en el que en caracteres medio borrados, podía leer las palabras «A la posada del castillo». Me encontré en la entrada de un pequeño callejón, evidentemente poco frecuentado, ya que estaba cubierto de hierba. Desde donde me encontraba, no podía ver ninguna vivienda, pero justo en ese momento, una risa baja, y algo inconsecuente, llegó a mis oídos. Me volví rápidamente, y vi a una linda muchacha, de ojos brillantes y rostro infantil, mirándome con interés. No tenía duda de que era la nieta del viejo Vindlos. ¿Sería tan amable de indicarme si este es el camino hacia la posada del castillo?, pregunté. Mi observación le produjo un gran sobresalto. Dio un brinco hacia adelante, me agarró de la mano, y trató de empujarme, para que no entrara en la calle principal. «Váyase», gritó. «En el Castellín no tenemos camas adecuadas para caballeros». «Váyase. Váyase», continuó. Y señaló el camino sinuoso. Sus ojos ardían en su rostro pálido, pero noté que sus labios temblaban y que estaba a punto de estallar en lágrimas. «Estoy cansado y me duelen los pies», respondí. «Me gustaría pasar la noche en la posada». «No, no vaya», repitió la muchacha. «Le meterán en una habitación con un fantasma». «No vaya, no es lugar para caballeros». Y en ese momento, para mi sorpresa, estalló en un ataque de risa aguda, estridente, casi idiota. De pronto, se dio una palmada en la frente, y dándose la vuelta, voló, casi tan rápido como el viento, por el estrecho callejón y desapareció de mi vista. La seguí rápidamente. No creía que la muchacha estuviera tan loca como parecía, pero no me cabía duda de que algo extraordinario la preocupaba. En la siguiente curva, vi la posada. Era un lugar antiguo, de aspecto extraño, y me detuve un momento para contemplarlo. La casa estaba construida enteramente de piedra. La parte central, cuadrada, tenía 2 pisos, y en las 4 esquinas se alzaban 4 torres redondas. La casa estaba construida justo sobre el río, cerca de un gran molino. Me acerqué a la puerta, y la golpeé con mi bastón. Estaba cerrada, y parecía tan inhóspita como el resto del lugar. Después de un momento de demora, la abrieron 2 o 3 pulgadas, y asomó el rostro hosco de una anciana. «¿Qué es lo que desea?», preguntó. «Una cama para pasar la noche», respondí. «¿Puede acomodarme?». Ella me miró con desconfianza, primero a mí, y luego a mi cámara. «Es usted un artista, no tengo ninguna duda», dijo. «Y no queremos más de ellos aquí». Estaba a punto de cerrarme la puerta en las narices, pero metí el pie en el dintel. «Me conformo fácilmente», dije. «¿No podría darme algún tipo de acomodo para pasar la noche?». «Será mejor que no se quede aquí», respondió ella. «Váyase a Harkhurst, allí le pueden alojar en el Crown and Thistle». «Acabo de llegar de allí», respondí. «De hecho, no podría caminar ni una milla más». «No queremos visitas en el Castellín», continuó. En ese momento, me miró fijamente a la cara. «Será mejor que se vaya», repitió. «Dicen que este lugar está embrujado». Solté una carcajada. «No esperará que me crea eso, ¿verdad?», dije con una sonrisa. Ella me miró de pies a cabeza. Su rostro estaba ominosamente serio. «Sería mejor que lo supiera todo, señor», dijo, después de una pausa. «Algo sucede en esta casa, y ningún ser viviente sabe qué es, porque quienes lo han visto, nunca han sobrevivido para contarlo. No hace más de una semana, que un joven caballero llegó aquí. Era como usted, fuerte y valiente como el acero, y él, también quería una cama, y no admitía que nadie se la negara. Le dije claramente, y también lo hizo mi marido, que el lugar estaba embrujado. No le importó más de lo que le importa a usted. Bueno, durmió en la única habitación que tenemos para invitados, y murió allí». «¿Y de qué murió ese hombre?», pregunté. «De miedo»,
fue la respuesta, breve y lacónica. Ahora, ¿todavía quiere dormir aquí? Sí, no creo en fantasmas. Quiero la cama, y estoy decidido a tenerla. La mujer abrió la puerta de par en par. No diga que no se lo he advertido. Pase, dijo, y me condujo a la cocina, donde el fuego ardía con poca intensidad en la chimenea. Siéntese y mandaré a buscar a Bindloss, continuó. Solo puedo prometerle que le daré una cama, si Bindloss está de acuerdo. Liz, ven aquí ahora mismo. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo, y entró la linda muchacha que había visto al final del callejón. Sus ojos buscaron mi rostro, sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido de ellos. Ve a buscar a tu abuelo, le dijo la anciana. Dile que hay un señor, que quiere una cama. Pregúntale, ¿qué se puede hacer? La muchacha me dedicó una mirada larga y extraña, y luego, dando media vuelta, salió de la habitación. En cuanto lo hizo, la anciana se asomó, y me miró con curiosidad. Lamento que se quede aquí, dijo. No olvide que le advertí, que esto no es una posada propiamente dicha. En otro tiempo, fue un molino, pero eso, fue antes de que Bindloss y yo llegáramos aquí. Los caballeros venían en verano, y se alojaban en la posada para ir a pescar, pero luego se difundió la historia del fantasma, y últimamente ya no tenemos visitantes. Solo viene uno de vez en cuando, al que tampoco queremos aquí. Verá, aquí hubo 3 muertes. Levantó una de sus delgadas manos y empezó a contar con los dedos. Sí, 3 muertes hasta ahora. Ah, ahí viene Bindloss. Se oyeron unos pasos arrastrados en el pasillo, y un hombre anciano, encorvado por la edad, y con una larga barba blanca, entró en la habitación. No tenemos camas para extraños, dijo en tono agresivo y fuerte. ¿No se lo dijo mi esposa? Aquí no alquilamos camas. En ese caso, no tiene derecho a tener ese cartel al final del camino, repliqué. No estoy de humor para caminar 8 millas, buscando un refugio, en una región de la que no sé nada. ¿No puede alojarme de alguna manera? Ya le he contado todo al caballero, Sam, dijo la mujer. Es exactamente igual que el joven señor Wentworth, y no tiene ni un poco de miedo. El viejo se acercó y me enfrentó. Mire, dijo, se queda bajo su propio riesgo. No le quiero aquí, ni tampoco mi esposa. Aún así, ¿quiere quedarse? Sí. Me quedo, dije. Solo hay una habitación en la que puede dormir. Una habitación es suficiente. Es en la que murió el señor Wentworth. ¿No sería mejor que tomara sus cosas y se fuera? No, no pienso irme. Me quedaré. Entonces, no hay más que decir. Corre, Liz, dijo la mujer. Y enciende el fuego en el salón. La muchacha salió de la habitación, y la mujer, cogiendo una vela, dijo que me llevaría a la habitación donde iba a dormir. Me condujo por un pasillo largo y estrecho, y después de abrir una puerta, bajé 2 escalones, hasta la habitación de aspecto más extraordinario que había visto en mi vida. Las paredes eran completamente circulares, cubiertas por un papel, con un dibujo grotesco y llamativo. Una pequeña cama de hierro se encontraba en el centro de la estancia, que no tenía alfombra, salvo una pequeña estera junto al lecho. Un lavabo barato, un par de sillas, y una mesita con un espejo velado encima, estaban apoyados contra la pared, en la que también había una ventana. Era evidente que se trataba de una habitación, ubicada en una de las torres circulares. Nunca había visto un alojamiento menos acogedor. Su cena estará lista enseguida, señor, dijo la mujer, y dejando la vela sobre la mesita, se despidió. El lugar estaba húmedo, y el viento se filtraba a través de la ventana, haciendo que la llama de la vela oscilara. No había chimenea en la habitación, y por encima, las paredes convergían en punta, lo que daba al lugar un aspecto extraño. Hice un aseo apresurado y necesariamente limitado, y entré en el salón. Estaba de pie junto al fuego, que ardía mal, cuando se abrió la puerta, y entró la chica, Liz, con una bandeja en la mano.
La dejó sobre la mesa y se acercó a mí, con sigilo. A esta casa vienen tontos, dijo, y usted es uno de ellos. Por favor, déjame cenar y no hables, respondí. Estoy cansado, tengo hambre y quiero irme a la cama. Liz se quedó completamente quieta por un momento. No vale la pena, dijo. Luego, con voz meditabunda, agregó. No, no vale la pena. Pero no diré nada más. La gente nunca quiere ser advertida. La voz de su abuela llamándola, la hizo salir apresuradamente de la habitación. Mi cena resultó mejor de lo que esperaba, y después de terminarla, me dirigí a la cocina, ansioso por seguir hablando con el anciano. Estaba sentado solo junto al fuego, con un gran mastín tendido a sus pies. ¿Puede decirme, por qué se supone que la casa está embrujada? Pregunté de repente, inclinándome para hablar con él. ¿Cómo voy a saberlo? Exclamó con voz ronca. Mi mujer y yo llevamos aquí 20 años, y nunca hemos visto ni oído nada, pero lo cierto es que en esta casa muere gente. Es muy desagradable para mí, porque vienen los médicos y el forense, y hay una investigación y un alboroto interminable. La gente muere, aunque nadie les haya puesto un dedo encima. Los médicos no pueden probar por qué están muertos, pero están muertos. Bueno, no tiene sentido decir más. Está usted aquí, y tal vez pase bien esta noche. Me iré a la cama inmediatamente, dije. Pero me gustaría tener algunas velas. ¿Puede proporcionármelas? El hombre se volvió y miró a su mujer, que en ese momento entró en la cocina. Ella se dirigió al aparador, abrió una caja de madera, y sacando 3 o 4 velas de sebo, las puso en mi mano. Me levanté, simulando un bostezo. Buenas noches, señor, dijo el anciano. Le deseo lo mejor. Un momento después, entré en mi dormitorio, y tras cerrar la puerta, procedí a examinarlo con atención. Por lo que pude ver, no había más entrada que la puerta por la que había entrado, y que estaba diseñada para encajar en las paredes circulares. Noté, sin embargo, que había una corriente de aire inexplicable, que al final descubrí que provenía de debajo del revestimiento de roble de la pared. No podía explicarme de ninguna manera la corriente de aire, pero era perceptible de un modo desagradable. Vi además que la cama era algo peculiar. Las 4 patas encajaban en unos huecos, previstos para ellas en el suelo de madera, de unos 2 centímetros. Este descubrimiento excitó aún más mis sospechas. Era evidente que la cama estaba destinada a permanecer en una posición determinada. Vi que estaba directamente frente a la pequeña ventana, hundida en la gruesa pared, de modo que cualquiera que estuviera en la cama miraría directamente a la ventana. Miré mi reloj, vi que eran más de las 11, y colocando las 2 velas en una mesita cerca de la cama, me acosté sin desvestirme. Estaba alerta para captar el más mínimo ruido, pero las horas transcurrían y no ocurría nada. En la casa reinaba el silencio, y desde fuera, llegaba con toda claridad a mis oídos el chapoteo y el batir del agua al caer sobre la rueda del molino. Estuve despierto toda la noche, pero cuando amaneció, caí en un sueño intranquilo. Me desperté y vi la luz del día, entrando por la pequeña ventana. Me aseé rápidamente, salí a dar un paseo, y luego entré a desayunar. Me habían preparado el desayuno en la gran cocina, y el anciano estaba sentado junto al hogar. Bueno, dijo la mujer, espero que haya dormido cómodamente, señor. Respondí afirmativamente, y entonces me di cuenta de que el viejo Vindlos y su esposa estaban de un humor más benigno y trataban de ser agradables. Dijeron que si me había quedado satisfecho con la habitación, podría pasar otra noche en la posada. Les dije que tenía que tomar muchas fotografías y que les agradecería mucho su permiso. Mientras hablaba, miré a mi alrededor en busca de la muchacha, pero Liz no estaba a la vista. ¿Dónde está su nieta? Le pregunté a la anciana. Se ha ido fuera, fue la respuesta. A Liz le resulta difícil estar con desconocidos. Se emociona y entonces le dan ataques. ¿Qué tipo de ataques?
Pregunté. No sé cómo se llaman, pero son malos y la debilitan. Pobrecita Liz, no es bueno para ella ponerse nerviosa. En ese momento, Bindlos le lanzó a su esposa una mirada de advertencia. Ella bajó los ojos y, acercándose a la cocina, comenzó a revolver el contenido de una cacerola. Esa tarde, tomé prestado un viejo bote, que estaba amarrado a la orilla del estanque del molino, y partí con el pretexto de pescar lucios. El clima era perfecto para esa época del año. Esperando mi oportunidad, llevé el bote hasta la orilla en la que represaba el arroyo. Dejando el bote amarrado, bajé y caminé a lo largo de la orilla, en dirección a la rueda del molino, sobre la cual ahora corría el agua. Al observarla desde este lado de la orilla, vi que la torre en la que se encontraba mi habitación debía haber sido en algún momento parte del molino mismo, y noté además que la mampostería era relativamente nueva, lo que indicaba que debían haberse producido alteraciones cuando la casa fue abandonada como molino y se convirtió en posada. Bajé por el costado de la rueda, agarrándome de las vigas, que estaban húmedas y resbaladizas, y miré a través de las paletas. Mientras hacía mi examen, de repente una voz me sobresaltó. ¿Qué está haciendo ahí abajo? Miré hacia arriba. El viejo Bindlos estaba de pie en la orilla mirándome. Estaba solo, y su rostro estaba desfigurado por una extraña mezcla de miedo y odio. Me levanté rápidamente y me acerqué a su lado. ¿Qué está husmeando ahí abajo?, dijo, acercando su fea cara a la mía mientras hablaba. Es un idiota. Si se hubiera caído, se habría ahogado. Nadie podría nadar ni una brazada en ese canal de agua. Y entonces habría habido otra muerte, y todo el viejo alboroto de nuevo. Mire, señor, ¿tendría la bondad de marcharse de aquí? No lo quiero aquí por más tiempo. Tengo intención de partir mañana por la mañana, respondí con voz tranquilizadora. Y le agradezco mucho que me haya advertido sobre el molino. Será mejor que no se acerque de nuevo, dijo con voz amenazadora, y luego se dio la vuelta rápidamente. Lo observé mientras subía por una empinada pendiente y desaparecía de mi vista. Iba en dirección contraria a la casa. Aprovechando su ausencia, me acerqué una vez más al molino. ¿Sería posible que Wentworth hubiera sido arrojado al interior? Pero, de haber sido así, habría habido señales y marcas en el cuerpo. Al llegar a la rueda, bajé con valentía. Ya estaba anocheciendo, pero pude ver que una prolongación del eje entraba en la pared de la torre. Los herrajes también estaban en perfecto estado, y solo era necesario sacar el perno, que sujetaba la gran rueda, para ponerla en movimiento. Aquella noche, durante la cena, me puse a pensar intensamente en toda aquella historia. Me di cuenta de que Bindlos estaba enfadado, también de que desconfiaba y se mantenía alerta. Vi claramente que la única manera de descubrir lo que le habían hecho a Wentworth era hacer que el viejo rufián intentara, por medios similares, librarse de mí. Era un recurso peligroso, pero me sentía desesperado, y mi curiosidad y mi interés se despertaron vivamente. Después de terminar de cenar, salí al pasillo para entrar en la cocina. Llevaba zapatillas de fieltro, y mis pisadas no hicieron ruido. Cuando me acercaba a la puerta, oí que Bindlos le decía a su esposa: «Ha estado husmeando alrededor de la rueda del molino. Desearía que se fuera de una vez». «No puede averiguar nada», fue la respuesta. «No te preocupes, Bindlos. Se irá por la mañana». «Es posible», fue la respuesta, y luego se oyó una risa, áspera y muy desagradable. Esperé un momento, y luego entré en la cocina. Bindlos estaba solo ahora, inclinado sobre el fuego, fumando. «Me iré temprano por la mañana», dije, «así que, por favor, tenga lista mi cuenta». Luego, me senté a su lado y acerqué una silla al fuego. Parecía ofendido, pero no dijo nada. «Tengo mucha curiosidad por las muertes que ocurren en esta casa», dije, después de una pausa. «¿Cuántas dijo usted que hubo?» «Eso no le importa», respondió. «Nunca le quisimos aquí,
puede irse cuando quiera. Me iré mañana por la mañana, pero quisiera decir algo ahora. ¿Y qué puede ser eso? No creo en esa historia de que el lugar está embrujado. Ah, no, ¿verdad? Dejó caer su pipa, y sus ojos brillantes me miraron con una mezcla de ira y alarma mal disimulada. No, hice una pausa, y luego dije, lenta y enfáticamente. Regresé al molino, incluso después de su advertencia. ¿Qué? Gritó, poniéndose de pie. Nada, respondí, solo que no creo en el fantasma. Su rostro no solo se puso blanco, sino lívido. Lo dejé sin decir una palabra más. Vi que sus sospechas se habían reforzado mucho con mis palabras. Eso era lo que pretendía. Inducir al rufián a actuar para librarse de mí era la única manera de arrancarle el secreto. Mi horrible habitación tenía exactamente el mismo aspecto que la noche anterior. El dibujo grotesco de las paredes parecía resaltar con gran nitidez. En ese momento, en mi imaginación, algunas de las horribles líneas del papel parecían tomar forma humana y transformarse en caras de ogro que me sonreían con maldad. ¿Había sido demasiado atrevido? ¿Había cometido un error al arriesgar mi vida de esa manera? Estaba terriblemente cansado, y por curioso que parezca, mi mayor temor en ese momento crucial era el de quedarme dormido. Había pasado 2 noches sin apenas descansar, y sentía que, a pesar de todos mis esfuerzos, el sueño podía visitarme en cualquier momento. Para darle a Windlos la oportunidad de llevar a cabo su plan, era necesario que me metiera en la cama, e incluso fingiese dormir. En mi actual estado de agotamiento, la simulación del sueño fácilmente se convertiría en realidad. Sin embargo, ese riesgo, que en realidad era muy grave, debía correrlo. Sin desvestirme, me metí en la cama, tapándome bien con las sábanas. En la mano sostenía mi revólver. Apagué deliberadamente las velas, y me quedé inmóvil, esperando los acontecimientos. La casa estaba silenciosa como una tumba, no había ni un movimiento, y poco a poco, mis nervios, aunque estaban excitados, comenzaron a calmarse. Como ya lo había esperado, un sueño abrumador se apoderó de mí, y a pesar de todos mis esfuerzos, me encontré flotando en el mundo de los sueños. Empecé a desear que lo que tuviera que suceder, lo hiciera de inmediato, y terminara todo de una vez. Poco a poco, pero con seguridad, me pareció que iba desapareciendo todo recuerdo de mi mundo actual, y vivía en una extraña y terrible fantasmagoría. En ese estado dormía, en ese estado también soñaba, y soñaba horriblemente. Pensé que estaba bailando un vals con una mujer muy alta. Ella se alzaba sobre mí, me abrazaba, y empezaba a hacerme girar a una velocidad vertiginosa. Podía oír la música estrepitosa de una banda lejana. Cada vez giraba más rápido, en círculos, alrededor de una gran sala vacía. Sabía que estaba perdiendo el sentido, y le grité que se detuviera y me dejara ir. De repente, se oyó un estruendo terrible cerca de mí. Dios mío. Me encontré despierto, pero todavía me movía. ¿Dónde estaba? ¿A dónde iba? Salté sobre la cama, solo para tambalearme y caer pesadamente de espaldas al suelo. ¿Qué pasaba? ¿Por qué me deslizaba? ¿Me había vuelto loco de repente, o seguía sufriendo alguna pesadilla espantosa? Traté de moverme, de ponerme de pie, tambaleándome. Luego, poco a poco, mis sentidos comenzaron a regresar, y supe dónde estaba. Estaba en la habitación circular, la habitación donde Wentworth había muerto. Pero no podía adivinar lo que me estaba sucediendo. Solo sabía que me estaban dando vueltas y más vueltas, a una velocidad que aumentaba a cada momento. A la luz de la luna, que se filtraba por la ventana, vi que el suelo y la cama que había sobre él giraban a gran velocidad. La mesa estaba volcada, y su caída debió de despertarme. No pude ver ningún otro mueble en la habitación. ¿De qué manera misteriosa los habían sacado? Haciendo un gran esfuerzo, me arrastré hasta el centro de aquella horrible habitación, y agarrándome al pie de la cama, me puse de pie.
Sabía que allí habría menos movimiento, pero apenas podía ver el contorno de la puerta. Había tomado la precaución de meterme el revólver en el bolsillo, y todavía sentía que, si aparecía un agente humano, tenía la posibilidad de vender cara mi vida. Pero, sin duda, el horror por el que estaba pasando, no lo había inventado ninguna mente humana. Cuando el suelo de la habitación giró en dirección a la puerta, me lancé hacia ella, pero fui arrastrado con rapidez y caí de nuevo pesadamente. Cuando volví en mí, hice un esfuerzo frenético por agarrarme a uno de los escalones, pero fue en vano. La cabecera de la cama me atrapó, cuando pasó a gran velocidad, y me golpeó los brazos. Creo que en otro momento me habría vuelto loco de terror. Sentía que la cabeza me iba a estallar, me resultaba imposible pensar en orden. La única idea que realmente me dominaba era un deseo loco de escapar de ese lugar horrible. Me acerqué con dificultad a la cama, y sacando con esfuerzo las patas de sus bases, la coloqué en el centro de la habitación, lejos de la pared. Una vez que me saqué eso de encima, logré por fin llegar a la puerta, sano y salvo. En el momento en que mi mano agarró el picaporte, salté sobre el pequeño escalón y traté de abrir la puerta. Estaba cerrada con llave, cerrada desde fuera, y desafiaba todos mis esfuerzos para abrirla. Apenas tenía espacio para mis pies. Debajo de mí, el suelo de la habitación seguía girando a una velocidad terrible. Apenas me atreví a mirarlo, porque el vértigo en mi cabeza aumentaba a cada momento. Al instante siguiente, se oyeron claramente unos pasos suaves, y vi un destello de luz, a través de una rendija de la puerta. Oí una mano que tanteaba la cerradura, la puerta se abrió lentamente hacia afuera, y vi el rostro de Vindlos asomándose al interior. Sin duda, creía que iba a encontrarme sin sentido, o quizá ya muerto. Por un momento no me vio, porque yo estaba agazapado sobre el escalón. Y al instante siguiente, me abalancé sobre él, con todas mis fuerzas. Lanzó un grito de terror. La linterna que llevaba cayó, y se apagó, pero yo lo había agarrado por el cuello con los dedos, hundiéndolos profundamente en su garganta, delgada y fibrosa. Con frenética velocidad, lo arrastré por el pasillo, hasta una ventana por la que entraba la luz de la luna. Allí solté su garganta, pero inmediatamente lo apunté con mi revólver. «Arrodíllate o eres hombre muerto», grité. «Confiesa todo, o te disparo en el corazón». Evidentemente, su valor lo había abandonado, y empezó a gemir y a llorar amargamente. «No me maté», gritó lastimosamente. «Se lo contaré todo, pero perdóneme la vida». «Date prisa», dije indignado. «No estoy de humor para ser misericordioso. Quiero saber la verdad». Escuché con atención, tratando de oír los pasos de la señora Vindlos abajo, pero, salvo el leve zumbido de la maquinaria y el chapoteo del agua, no se oía nada más. «¡Habla!», grité, sacudiendo al anciano. Sus labios temblaban, y sus palabras salían entrecortadas. «Fue obra de Wentworth», jadeó. «¿Wentworth? ¿No es el hombre que murió aquí hace unas semanas?», grité. «No, ese era Archibald Wentworth. Me refiero a su primo, Rufus Wentworth. El canalla que ha sido la maldición de mi vida. Él era el verdadero dueño del molino, y fue él quien inventó el piso giratorio. ¿Hubo muertes? Sí. Fue tan fácil, y yo quería el dinero. La policía nunca sospechó, ni tampoco los médicos. Rufus Wentworth fue muy duro conmigo. Sabía cosas de mí, y caí en su poder. En este punto se atragantó y sollozó. «Soy un viejo miserable, señor», gimió. «Entonces, ¿matabas a tus víctimas por dinero?», dije con desprecio, agarrándolo por el hombro. «Sí, lo hice», dijo. «El alguacil tenía 20 libras, todas en oro, y nadie lo supo nunca. Las cogí, y pude pagar a Wentworth por su silencio». «¿Y qué pasa con Archibald Wentworth?». «Eso fue obra suya. Con la muerte de su primo, Rufus heredaba la fortuna de los Wentworth». «¿Y ahora finalmente querías deshacerte de mí?». «Sí,
Porque usted sospechaba la verdad. Mientras hablaba, vi, a la luz fantasmal de la luna, que había otra puerta cerca. La abrí, y vi que era la entrada a un pequeño y oscuro trastero. Empujé al anciano dentro, hice girar la llave en la cerradura, y bajé corriendo las escaleras. La mujer seguía inexplicablemente ausente. Abrí la puerta principal, y temblando, exhausto, empapado en sudor, me encontré al aire libre. Todos mis nervios estaban conmocionados. En ese terrible momento, no era en absoluto dueño de mí mismo. Mi único deseo era huir de ese horrible lugar. Acababa de salir de la casa, cuando una mano, ligera como una pluma, me tocó el brazo. Me giré. La pequeña Liz estaba delante de mí. «Está usted a salvo», dijo. Gracias a Dios. Hice todo lo que pude para detener la rueda. Mire, estoy empapada hasta los huesos, pero no pude lograrlo. Pero al menos encerré a la abuela. Está en la cocina, durmiendo profundamente. Bebió mucha ginebra. ¿Dónde estuviste todo el día de ayer?, pregunté. Me encerraron en una habitación de la otra torre, pero logré pasar por la ventana, aunque casi me caigo. Sabía que si se quedaba, le intentarían matar esta noche. Gracias a Dios, está a salvo. Bueno, no podemos entretenernos ahora, dije. Me he salvado como por un milagro. Eres una buena chica. Te lo agradezco mucho. En otra ocasión, tendrás que contarme cómo logras sobrevivir a todos estos horrores. ¿No estoy casi loca?, fue su patética respuesta. Dios mío, cuánto sufro. Se llevó las manos a la cara, la expresión de sus ojos era terrible. Pero yo ya no podía esperar para seguir hablando con ella. Salí apresuradamente del lugar. Nunca podré decir cómo llegué a Harkhurst, pero me encontré allí, temprano por la mañana. Fui directo a la casa del doctor Stanmore, y tras despertarlo, le conté mi historia. Él y yo fuimos a visitar inmediatamente al superintendente de policía. Después de contarle mi emocionante relato, tomamos los tres un carruaje, y regresamos al Castle Inn. Estuvimos allí, antes de las 8 de la mañana siguiente. Pero, como esperaba el policía, el lugar estaba vacío. Bindloss había sido rescatado del armario oscuro, y él, su esposa, y la pequeña Liz, habían huido. El doctor, el policía y yo, subimos a la habitación circular. Luego bajamos al sótano, y tras examinarlo con atención, descubrimos una puerta baja, por la que nos deslizamos. De pronto, nos encontramos en un cuarto oscuro, que estaba lleno de maquinaria. La examinamos a la luz de una linterna. Allí, vimos una explicación de todo el truco. El eje de la rueda del molino, que atravesaba la pared de la torre, era continuo como el eje de una rueda dentada vertical, y mediante una acción multiplicadora, hacía girar una gran rueda horizontal, en la que descendía un eje vertical. Este eje estaba introducido en el centro de 4 vigas transversales, que sostenían el suelo de la habitación, en la que yo había dormido. Alrededor del borde circular del suelo, había un aro de acero, que giraba en un casquillo circular. Bastaba con tocarlo, para poner en movimiento esta horrible maquinaria. La policía inició inmediatamente la persecución de Bindloss, y yo regresé a Londres. Esa tarde, Edgecombe y yo visitamos al doctor Miles Gordon. A pesar de ser un médico viejo y testarudo, se quedó literalmente atónito cuando le conté mi historia. Me explicó que un hombre colocado en la posición en la que yo estaba, cuando el suelo empezó a moverse, sufriría, por medio de la fuerza centrífuga, una enorme congestión cerebral. De hecho, el suelo giratorio provocaría un estado artificial de apoplejía. Si la víctima estuviera drogada, o incluso durmiendo profundamente, y el suelo empezara a girar con rapidez, se produciría casi inmediatamente una insensibilidad, que pronto daría paso al coma, y a la muerte. Y una autopsia realizada unas horas después, no mostraría la causa de esa muerte, ya que el cerebro parecería perfectamente sano, pues la sangre habría salido de él nuevamente.
En compañía del Dr. Miles Gordon, Edgecombe y yo, fuimos a Scotland Yard, y todo el asunto quedó en manos de la policía de Londres. Con la pista, por la que yo casi había sacrificado mi vida, rápidamente hicieron el resto. Rufus Wentworth fue arrestado, y bajo presión, se vio obligado a hacer una confesión completa. Pero el viejo Bindloss ya me había contado la esencia de la historia. El padre de Rufus Wentworth, que era dueño del molino, había tenido problemas con la ley y había pasado unos años en la cárcel. Cuando salió de prisión, se había cambiado de nombre y emigrado a Australia. Murió allí, cuando su hijo aún era muy joven. Este muchacho, Rufus, heredó todos los vicios del padre. Volvió a casa, visitó el molino que ahora era de su propiedad, y como tenía una mente brillante, aunque maligna, inventó el piso giratorio. Transformó el molino en una posada, y puso a Bindloss, un granuja al margen de la ley, como encargado del negocio, con la aviesa intención de asesinar a viajeros incautos para conseguir su dinero. La policía buscaba a Rufus por falsificación de billetes, y pensó que lo mejor era huir. Entonces, Bindloss quedó en plena posesión de la propiedad, y asesinó a 2 huéspedes en la habitación circular, utilizando la diabólica maquinaria ideada por Rufus. Mientras tanto, se habían producido varias muertes inesperadas, en la rama más antigua de la familia Wentworth. Archibald Wentworth era lo único que se interponía entre su primo y las grandes propiedades. Rufus Wentworth regresó, e ideó un plan para deshacerse de él. Consiguió atraerlo hasta el condado de Harcourt, con el pretexto de un encargo artístico, que él mismo había realizado a unos comerciantes de cuadros, bajo un nombre falso. Cuando Archibald Wentworth llegó a la posada, buscando alojamiento, Bindloss hizo que durmiera en la fatal habitación circular. Esa noche, activaron la diabólica maquinaria, y el joven encontró la muerte, ocasionada, como el Dr. Gordon nos había explicado, por una congestión cerebral. En este momento, Rufus Wentworth y Bindloss están siendo llevados a juicio en Old Bailey, y no hay duda de cuál será el resultado. Así fue como pude desvelar el misterio de la posada embrujada de Castle Inn y del supuesto fantasma de la habitación circular. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.